Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y ahora en el segmento del patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Como siempre, los días miércoles, su servidora en el segmento El Patio de Atrás, donde hablamos qué está sucediendo en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. O como decimos con Jorge, realmente es un patio compartido entre el patiecito o el tamaño de kilómetros cuadrados que es Guatemala versus el gran patio de atrás que es los kilómetros cuadrados y su influencia en el mundo de Estados Unidos. Pero tenemos temas de interés compartidos, por ejemplo, los 4 millones de guatemaltecos que están allá y que nos mandan más o menos 20,000 millones de remesas el último año, de lo último que he visto. Este año vamos a llegar a los 20,000. El 37% van a llegar, de nuestra población vive o complementa ingresos de las remesas familiares. Como un ejemplo de qué tan pequeño, qué tan grande es nuestro interés. Bueno, realmente la mitad del crecimiento económico del consumo, la mitad del incremento del consumo en Guatemala viene de las remesas familiares. Entonces, Jorge, hoy primero quisiéramos desde desde esta radio, dar nuestro pésame al pueblo de Israel por el ataque que sufrieron el día sábado, darle el pésame a las familias de los dedos y también a mí me da mucha pena los inocentes, porque al final Hamas es un grupo terrorista y el resto de la población que está en la Franja de Gaza también está sufriendo, así que también de una u otra forma creo que tenemos oyentes que tienen raíces o familia tanto en Palestina como o en Israel y obviamente le damos primero nuestro pésame y nuestro apoyo al gobierno, mejor dicho, al pueblo de Israel. Yo no apoyo gobiernos, yo apoyo pueblos. Y dos, también qué pena lo que está sufriendo la gente en la Franja de Gaza, que la mayoría son inocentes, y obviamente los pobres secuestrados israelíes, que también se cree que hay cristianos que estaban haciendo peregrinación y se los llevaron, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado y también están secuestrados. O sea, el sufrimiento humano que eso implica, Jorge, y lo que implica también para el contexto mundial lo que ha sucedido el día sábado. Jorge. Sí, para quienes no han seguido las noticias, pues lo que hubo fue una invasión así el sábado en la madrugada, lanzaron algo así como 2,000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia la parte sur de Israel y adicionalmente hubo un ingreso de terroristas de Hamas, más o menos como unos 2,000 personas que ingresaron en el área sur de Israel pues la evidencia que ha salido ahora es que incluso masacraron así literalmente hasta en un kibutz, mataron a todos, incluyendo a bebés y algunos bebés hasta decapitados. Había ahí cerca de la Franja de Gaza, en el desierto, porque estaban en el desierto, pues había un concierto, así un festival de música electrónica, así como los que hay aquí en Guatemala, y habían 3,000 gentes ahí, pues llegaron y empezaron a balear así a todo el mundo, mataron, por lo menos encontraron ya 260 muertos ahí, y algunos otros de los que estaban en el concierto, pues los secuestraron. Al final, en ese ínterin, pues hubo hasta ahorita, pues la cifra que va ahorita es más o menos algo así como 1,200 personas murieron, fueron asesinados en ese ataque el sábado. Hay como unas 100, se calcula, porque no se sabe a ciencia cierta, hay como unos 150 personas que fueron secuestradas y que fueron llevadas de regreso a la Franja de Gaza, incluyendo mujeres, niños y ancianos, no solo. Y habían algo así como 3,000 personas heridas. Y pues básicamente esto ha sido tomado como una declaración de guerra por el gobierno de Israel y de hecho básicamente ya declararon la guerra, que en este caso pues no es a Palestina sino al movimiento Hamas, que es un movimiento terrorista que están ahí en la Franja de Gaza y
Entonces, y sí, o sea, de que va a haber guerra, o sea, ya ahorita hay más o menos un poco más de 300,000 soldados israelitas alrededor de la franja, en la frontera con la franja de Gaza, y lo más probable es de que en las próximas horas o días pues vayan a ingresar. Ellos han argumentado, las fuerzas armadas israelíes, que el gobierno básicamente la misión que les dio es evitar que jamás pueda volver a tener capacidad militar para poder atacar nuevamente a Israel. A lo largo de los últimos 20 años casi 20 años que ha tenido el control Hamas de la franja de Gaza, han habido varios incidentes, no de este calibre como ahorita, pero sí han habido varios sucesos así de ataques, y en todos pues se ha llegado a una tregua y se ha llegado al punto de esperemos que cambien, y pues no han cambiado. Y ya esta semana, ayer mismo el Parlamento Europeo intentó hacer intentó meterse ahí en una negociación para hacer una tregua, y el gobierno de Israel dijo que no, ahorita que se olviden, ya no volvemos a pactar con Hamas. Y entonces pues así como cuando con estas señas de tener 300,000 soldados ya ahí alrededor de Hamas, de la franja de Gaza, pues yo no tengo la más remota duda de que van a entrar en la franja de Gaza y hasta acabar con buena parte de los de Hamas. Pues mira, Jorge, aquí algunos datos, porque sí es impresionante, o sea, las noticias son terribles. Aquí creo que ha salido muy poquito, pero por ejemplo, en un kibutz se encontraron 40 bebés que fueron asesinados, o sea, mataron a todos los del kibutz, incluyendo 40 bebés, algunos de los cuales fueron decapitados. O sea, eso para mí me impresionó muchísimo, y un montón de situaciones que han ido saliendo en la medida en que van comenzando a filtrar la información. O sea, todos los periodistas de alto nivel de todas las cadenas internacionales están en Medio Oriente. Un par de amistades lunes me dijeron: Reni, cariño, ¿cómo estás? Pues aquí estoy encerrada. ¿Qué pasa esto en Guatemala? Ay, corazón, qué pena. Asegúrate de tener suficiente agua y comida. Me voy para Medio Oriente, no sé cuándo regreso. Muchos besitos, te cuidas. Y yo, ok, ya sé cuál es la prioridad ahora, ¿verdad? Básicamente todas las... o sea, el mundo, Jorge, el día sábado, ya hablando, digamos, desde el punto de vista de geopolítica y seguridad nacional, cambió. Este ataque del día sábado es el septiembre 11 de Israel. Y básicamente ahorita, lo último que vi es que ya tenían 300,000 soldados, estaban llamando a todos los reservistas, estaban, por ejemplo, de Panamá. Salió gente de América Latina que tienen doble nacionalidad, que son reservistas, los subieron en un avión, y lo último que vi en las noticias es que había un avión que había salido de Panamá lleno de voluntarios o reservistas que llamaron a filas por parte de Israel. Civiles internacionales atacados por Hamas, son estimaciones, son los datos que me pasaron. De Estados Unidos, 11 asesinados, no se sabe cuántos están desaparecidos. Luego de Argentina, 7 asesinados, 15 desaparecidos, hay 2 rehenes de México. Ahí te refiero de que, así como miren, o sea, hay cristianos, eran peregrinos que terminaron, de una u otra forma se los llevaron y nadie sabe exactamente qué pasó. Era así como miren, no solamente parece que se llevaron judíos, se llevaron a gente que estaba ahí. Hay incluso un rehén de China, 2 asesinados de Ucrania, hay un asesinado de Alemania, no hay número exacto de desaparecidos de Alemania. Hay un asesinado de Gran Bretaña, 10 desaparecidos. Hay 2 asesinados de Francia, un secuestrado, 14 desaparecidos. Y luego, de Venezuela, 2 desaparecidos. Y así es de Brasil, 2 asesinados, un desaparecido. O sea, esto es un tema global, Jorge. Y ahí tú miras las reacciones a nivel global internacional. En Estados Unidos, ahorita a las 2 de la tarde Biden va a volver a hablar, o sea, él salió a las pocas horas dando una demostración, un apoyo completo a Israel, a la par del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken. Para los que no lo saben, Anthony Blinken es de origen judío,
Sus padres eran judíos, yo no sé si es practicante porque está casado con una católica y se casaron en un rito doble, que nunca he entendido mucho cómo es esas cosas. Pero él es, o sea, la familia de él es de origen judío y su padrastro fue un niño de 900 niños que había en una escuela en Polonia, fue el único niño sobreviviente en la Segunda Guerra Mundial y fue un niño que sobrevivió a la marcha de la muerte, que logró escaparse los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Todos los que estaban en los campos de concentración en Europa los llevaron a lo que se llama la marcha de la muerte. Muchos murieron porque los llevaban en medio del frío, o sea, en unas atrocidades tremendas y algunos escapaban, pues el padrastro de él logró escaparse y lo encuentra una patrulla estadounidense. Entonces esa historia es bien interesante. Te imaginarás que en este momento la prioridad para el secretario de Estado de Estados Unidos, no solamente porque hay un montón de estadounidenses secuestrados, sino también, de una otra forma, también es una parte personal porque le toca algo de su historia. De hecho, entiendo que hoy va a viajar para allá, ¿no? Exactamente. Luego vas a ver al primer ministro inglés de origen hindú en la sinagoga de Londres, dando su apoyo, y casi que en Inglaterra han dicho el que ondea una bandera de Hamas o de Palestina. No logró entender muy bien a qué se refería porque el documento venía en inglés y no entendía algunos términos. Básicamente están equiparando en Inglaterra en este momento que el que esté ondeando una bandera de Hamas es igual a una bandera de la esvástica nazi, y así es como lo van a tratar por parte de la policía. Tal vez lo importante ahí es sí hacer la diferencia entre los palestinos y Hamas, que no es lo mismo. O sea, los de Hamas son palestinos, pero no todos los palestinos son de Hamas. De hecho, la gran mayoría de palestinos no solo no son de Hamas, sino que sufren a Hamas. Exactamente, es un grupo terrorista radical que no representa a los palestinos en general. En este tema, Jorge, implicaciones. Primero, el mismo día o el día siguiente mandaron al portaaviones más grande de Estados Unidos que andaba en el Mediterráneo camino. Más grande y más nuevo. Y el más nuevo con la instrucción 1 de ayudar a Israel y 2, evacuar a los ciudadanos de Estados Unidos. Es un caos en Israel. Hay gente de todas nacionalidades que no logran salir por el aeropuerto. Hay, por ejemplo, habían españoles, según los españoles mandaron un avión y era suficiente. No, había suficiente gente que reclamaba que los sacaran para 5 aviones. Algo así como, nos falta sacarlos. Tú ves hoy, por ejemplo, en la mañana había un sacerdote colombiano, bueno, yo miré la noticia en la mañana, pidiendo ayuda con un montón de peregrinos católicos, o sea, evangélicos, que estaban en un lado diciendo, yo soy de México, o sea, todos latinoamericanos diciendo que alguien se acuerde de nosotros, por favor, porque era algo así como, miren, y nosotros, ¿quién nos saca de esto? Entonces, esta situación, Jorge, ha cambiado el contexto mundial impresionante. Hace una semana estábamos hablando de un tema y ahorita lo que se está mirando es un tema de seguridad nacional global. Nadie sabe cuál es la situación y en ese contexto Guatemala, Jorge, con todo el dolor de mi corazón. Pasamos de la prioridad 5 a como a la 50. Mira, te lo voy a poner así. Básicamente lo único que van a voltear a ver en estos días es qué está pasando en la frontera sur y que no se les vaya a colar un terrorista de Hamas por la frontera sur. La frontera sur es México, pero nosotros somos la frontera sur ampliada, la más al sur. Entonces, básicamente las prioridades son totalmente distintas a hace una semana. Y con eso creo que vamos a tener que aprender a vivir, porque esto es como, o sea, todos los efectos después de septiembre 11, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, tuvo un montón de efectos a todo nivel, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista incluso de seguridad de los viajes y obviamente hasta para las empresas, o sea, todo el tema de escáneres, todo el tema de supervisión, de contenedor seguro, etcétera, etcétera. Si tú sumas a eso la crisis de migrantes que de una u otra forma ha estado llegando desde la frontera sur hacia Estados Unidos, con la paranoia que hay en este momento de que se vaya a meter gente de Hamas por ahí, tal vez no ahorita, sino, o sea, a menos que ya tengan algo planeado, pero digamos, de los que logren sobrevivir
a la batalla que se va a dar ahorita en la Franja de Gaza, porque hay que ser realistas, que intenten colarse hacia Estados Unidos o despertar a sus propios durmientes que estén ahí. Entonces, ahorita es una paranoia al respecto impresionante y con eso vamos a tener que vivir. En el caso de Guatemala, básicamente, como tú dices, si antes estábamos en el número 10 de interés, ahora sí como el número 50, y como yo le hacía la broma a un amigo hoy en la mañana, ¿cómo estás? Bien. Mira cómo está fulano y sutano. No sé, pero no les escribas ahorita. Están en tal paranoia que lo único que les interesa y contestan la llamada es cuántas balas y cuántos soldados o cuánta gente voluntaria para ir a pelear Israel hay. Es lo único que te van a... Que les interesa en este momento. Era un poco como el chiste cínico de ahorita nadie te va a contestar la llamada porque básicamente es cuestión de días que comience una guerra en toda forma en la Franja de Gaza. Sí, pregunta uno de nuestros escuchas, Alberto Archila. ¿La alerta en Estados Unidos en la frontera sur es como la que tiene Israel en su misma frontera? No todavía, pero de una u otra forma está una alerta. Mira, está ahorita como la prioridad, la emergencia es qué está pasando en Israel. O sea, ahorita los israelíes, estos van a entrar, o sea, ahorita van a entrar a Gaza. O sea, ¿qué va a pasar? Solo Dios sabe. El que tengan 300,000 soldados ahí alrededor. Dos, eso implica que a nivel global todo el tema de las alertas de ataques terroristas por la gente de Hamas y sus infiltrados está levantado. No he visto que hay una alerta roja, pero sí pasaron tal vez de una otra forma, estábamos entre verde y amarillo de siempre estén expectantes mucha, pero relax, ¿verdad? Ahorita probablemente habrá gente que está con alerta roja. Sí, hay que tomar en cuenta que también en todo el ecosistema así de terroristas, en el sentido de que, por ejemplo, ahí mismo en la Franja de Gaza, pues también está la yihad y ellos no muchos se llevan con los de Hamas. Sin embargo, en esta ocasión sí entiendo que trabajaron en conjunto con la yihad y además trabajaron en conjunto también con Hezbollah, que Hezbollah está del lado norte en Jordania, del lado norte de Israel, y han habido algunas escaramuzas ahí también entre los de Hezbollah y soldados de Israel en la frontera norte de Israel. Que pega con Siria. Con Siria, perdón. Y también los de Irán, que son quienes tradicionalmente han sido los que los han financiado tanto a Hamas como a Hezbollah. Ahorita dicen, no, aquí nosotros no tuvimos nada que ver, pero estamos muy contentos de lo que hicieron. Es que yo creo que todo el mundo primero, qué bien, o sea, nos metemos al lío cuando hicieron la elección, yo creo que mejor doy 2 pasitos para atrás. Ya de acuerdo a las noticias, India salió apoyando abiertamente a Israel, que fue como decirle un estate quieto a China. Rusia hizo unas declaraciones de que mire, solución de 2 estados, de 2 estados y no sé qué, y de pronto se han quedado calladitos. ¿Qué les habrán dicho? Que se han quedado calladitos. Ahorita es Israel y Ucrania, y el tema de las prioridades internacionales, esto es una tierra de nadie, esto es como después del ataque a septiembre 11 en el 2001, o los primeros días que estalló el COVID, que nadie sabía qué estaba pasando, y básicamente era, como yo le decía a alguien, mire, ahorita a nivel de temas internacionales, los temas van solos, pero ni crean que hayan cosas que le van a voltear a ver en muchas situaciones, a menos, como decía mi amigo, llamés y decís, mire, yo tengo tantas balas, tantos tanques y tantos soldados, ¿cuánto necesitan, verdad? Eso será el chiste de mi hija, ahorita no llames, a menos que haya una emergencia. Y luego, una noticia que leí en Fox News, solo la voy a mencionar, pareciera que los agentes de Border Patrol de Estados Unidos dicen que en los últimos años han parado detenido miles de intentos de inmigrantes, de aliens de especial interés, le hace a alguien que puede estar en la lista o son sospechosos de terrorismo en sus propios países. De ahí que en Guatemala, para entrar de ciertos países, por ejemplo, Pakistán, o de la propia Jordania o Gaza, tienen que tener visa y tienen que ser de una forma investigados. Así que, Jorge, con esto me despido. Hay otros temas que hay, por ejemplo, del fentanilo, el tema de narcotráfico que va a seguir subiendo, pero el día de hoy, Jorge, de nuevo lamentamos lo que sucedió en Israel. Le damos nuestras condolencias al pueblo de Israel, que también tienen gente musulmana, cristiana y judía como ciudadanos de Israel.
y ponernos en manos de Dios, porque lo que viene es muy complicado, y desde el punto de vista de geopolítica y lo que pasa en Estados Unidos, esto cambia completamente incluso la forma en que van a tratar el tema de migración. ¿Cómo? No sé, lo veremos en las siguientes semanas, pero esto, y recordemos a aquellos que tal vez vieron lo que pasó en septiembre 11, los cambios que implicó fueron enormes en temas de seguridad nacional y hasta en legislación para importar alimentos y ciertos productos. Así es, así que hay que estar muy pendientes, especialmente del patio de atrás, porque aquí lo vamos a mantener informados. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Y en estos días en Guatemala, tener mucha paciencia. Ojalá todo salga bien y que sea por el bien de Guatemala. Así que nos despedimos, los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana a las 12 del mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Rendeik y Jorge Jacobs.